Bienvenidos una vez más, estimados usuarios y usuarias, a este su programa Familia y Comunidad. Bienvenidos a este su programa Familia y Comunidad, siempre con nuestro lema por delante, contribuyendo al desarrollo de la persona, de la familia y de la comunidad. ¿Cómo se encuentra hoy, jefe? Muy bien, listo para el nuevo programa. Qué bueno. Vamos a darle las gracias a todos nuestros amigos usuarios y usuarias por comentarios, felicitaciones, preguntas que nos han enviado al correo electrónico. Les vamos a seguir contestando. Jefe, una preguntita para empezar el programa. ¿Usted recuerda algún maltrato cuando niño, cuando adolescente, que le hayan hecho a usted? Bueno, sí, ciertamente yo recuerdo, pero no en mi persona, pero sí en compañeros míos en la escuela que recibieron maltrato de sus padres. En especial, en un caso que pude presenciar de un padre maltratando a su hijo, mi compañero de la escuela, y eso me dejó una huella imborrable. Yo me imagino, si eso me afectó a mí, que no recibí el maltrato, ¿cómo sería a esta persona y al resto de los muchachos y muchachas que reciben el maltrato en su familia? Sí, muchas veces encontramos que los niños se encuentran indefensos dentro de su propia familia, indefensos de hermanos mayores, de los papás, de los tíos. Es bien delicado. Sería importante revisar qué encontramos en la comunidad sobre este tema en específico. ¿Qué le parece si hacemos algo? Vamos a ir a preguntar cuáles son esos problemas y por qué se causan. Vamos a la comunidad a ver qué nos dicen sobre este tema. Veamos. ¿Cuáles son los principales problemas que presentan la infancia y la adolescencia en nuestra sociedad? Lo que uno visualiza es el maltrato de los padres, el descuido, el abandono, más falta de cuidado, faltan muchas cosas. Que los niños ahorita necesitan pues más educación. Primeramente los padres tenemos que tratar mejor a los niños con mucha inteligencia y sabiduría, tener un poquito de psicología. Bueno, el comportamiento, porque de acuerdo a la crianza que le da cada familia a cada niño, depende su comportamiento de él, porque si a veces nos trae algo malo para la casa o por menos un dinero y no le preguntamos de dónde viene y quién se lo da, ahí lo estamos enseñando a que lleve un camino malo. Bueno, dentro de los problemas que tienen los niños, niñas y adolescentes, uno son la identidad, otra la parte de lo que es la manutención y la separación de los padres y vamos a decir, el abandono de algunos de los padres hacia los niños. ¿Cuáles son las causas de esos problemas? Muchas veces por la cultura que arrastran los padres, por falta de preparación, educación o falta de talleres de mejoramiento personal, crecimiento personal para poder proteger a los niños y darle la educación necesaria, porque muchas veces los padres no están formados, y muchos padres que son jóvenes y aún hay adultos que se utilizan el maltrato verbal, físico también. El comportamiento de los padres también, que a veces los padres pelean mucho, no le dan ¿cómo te digo yo? Su comida a la hora, los dejan en la calle, se van para la calle, los dejan que amanezcan. Bueno, muchas veces los problemas se dan por el desconocimiento de las leyes, por los problemas que tenemos las personas adultas y por el medio en que vivimos. Muy bien, amigos, acabamos de ver las respuestas de todos los amigos entrevistados, pero vamos a hacer algo, jefe, vamos a analizar con más detalle. Pude ver que dentro de lo que ellos plantean, el que está de número 1 es el maltrato infantil. ¿Cómo qué podemos definir eso más científicamente? Bueno, vamos a tomar la definición que nos traen dos científicos sociales que tratan este tema. Se trata de Musito y García del año 1996. La definición es la siguiente, prestemos la atención. Se considera como maltrato infantil cualquier daño físico o psicológico no accidental a un menor ocasionado por sus padres o sus cuidadores que ocurre como resultado de acciones físicas, sexuales o emocionales o de negligencia, omisión o comisión que amenazan el desarrollo normal, tanto físico como psicológico del niño. Es decir, no solamente es el maltrato que se le hace al niño, sino también la omisión. Por ejemplo,
Si el niño no recibe un trato adecuado, Cariño, por ejemplo. no recibe cariño sistemáticamente, si eso es reiterativo, entra dentro de la definición. Estamos en presencia de maltrato. Ok. No solamente físico, también habla de Emocional. emocional. Por ejemplo, si al niño lo amenazamos, Ajá. si al niño lo insultamos, si nos burlamos del niño, estamos en presencia de maltrato infantil de acuerdo con el planteamiento de estos autores. Ahora, pero hay algo que no entiendo. ¿Por qué si amamos a nuestros hijos, por qué los maltratamos? O sea, eso no me Bueno, cuadra. Eso nos lleva, esa pregunta nos lleva a las razones por las cuales un padre o un cuidador de un niño puede llegar a maltratar a los niños. Si tendríamos que plantearlo, entonces, bueno, ¿por qué razón tú te has planteado eso? ¿Por qué Claro, razón? claro. Porque si es su hijo, que lo aman, porque todos amamos a nuestros hijos, los maltratan. Bien, hay algunas causas que han estudiado los científicos sociales de este tema. Una de estas causas pudiéramos encontrarla en lo que plantean los autores sobre el maltrato, que es inmadurez emocional de los padres. ¿Cómo es eso? ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos emociones que se elicitan, emociones que brotan frente a las circunstancias. Por ejemplo, si en una situación determinada yo tengo una frustración y yo no hallo cómo canalizar esa frustración, estoy dominado por esa emoción y yo puedo descargar esa frustración en maltrato. Puedo gritar a los muchachos, puedo ignorarlos, pero es por una frustración que yo tengo. Entonces, Ok. la inmadurez emocional, yo no tengo la capacidad para manejar las emociones de tal manera de no descargar mis emociones sobre los muchachos. Eso Ok, puede ser una causa. una causa. Otra causa puede ser también la situación económica que vive la familia, sobre todo las familias que están muy exigidas, la pobreza, la falta de ingresos. Todas estas circunstancias desesperan, exasperan a la familia, a los padres y a la madre, por ejemplo, en este caso, y pueden pagar eso con los muchachos, como se suele decir en buen criollo. Muy interesante. Vamos a seguir ahondando, pero vamos a ir a un pequeño corte y regresamos en un instante, ¿sí? Muy bien. Vamos y venimos para seguir analizando. Estimados usuarios, en el segmento anterior hablábamos de la problemática de la infancia y la adolescencia. Vamos a recordar, hablábamos de las causas por las cuales los padres maltrataban a los hijos. Y usted señalaba que muchas veces era por el desespero de la familia, de una situación en particular, que los llevaba a maltratar a la gente. ¿Podremos seguir ahondando con respecto a eso? Sí, mencionamos esa situación de desespero que se puede dar en la familia, especialmente en los padres. Por ejemplo, una situación de carencia, una situación de falta de ingresos, de manera reiterada, sistemática en los padres no consiguen salir al problema y muchas veces entonces se exasperan y esa exasperación les lleva de repente entonces a maltratar a los niños. Pero los entrevistados también plantean que el problema estaba basado en el hecho de que los padres no tenían educación o de que los maestros no los orientaban bien o que el problema era porque los niños en el aula eran demasiados y no lo que manda la ley o porque desconocen la ley. ¿Eso también podría ser una causa? Sí, hay algunos autores señalan estos elementos como causas, pero yo te podría poner un ejemplo. Vamos a suponer, una persona que no tenga educación, no podemos decir, o sea, que no tenga un nivel, digamos, elevado de educación, no podríamos decir que eso significa que la persona potencialmente o efectivamente maltrata a los hijos, porque conocemos personas que no tienen unos niveles educativos elevados y tratan muy bien a los hijos, o sea, que no hay una relación directa como piensan algunas personas. Lo que pudiéramos decir dentro de esta causa de la educación, de este elemento bien importante, es la educación emocional, que está vinculado con lo que señalamos anteriormente, la capacidad que tengan las personas para entender, para comprender y para controlar sus emociones y no hacer que se desborde y eso afecte con conductas inadecuadas hacia los niños. La educación emocional, que es necesario que nosotros introduzcamos eso en nuestro sistema educativo, porque las emociones son el motor de la conducta de las personas. Y si nosotros podemos llegar
a tener control sobre eso, nosotros estaremos construyendo mejores relaciones en la familia, mejores relaciones en la sociedad, y así pudiéramos reducir la violencia y el maltrato hacia los niños. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de este maltrato? Entre las consecuencias del maltrato infantil, los autores señalan algunas bien importantes. La primera, alteraciones en el funcionamiento individual. Es decir, la persona maltratada, el niño maltratado, no puede funcionar bien. Okay. El niño maltratado desarrolla conductas que llaman desadaptativas. Ajá. No se puede relacionar bien con sus hermanos en la familia, surgen las peleas, se frustra el muchacho, desarrolla creencias inadecuadas acerca de sus padres, desarrolla creencias inadecuadas con respecto a las relaciones. No puede funcionar bien. Otro que señalan los autores es que eso altera el rendimiento académico. Es obvio, Ajá. Un niño maltratado es un niño que no está presto para el estudio, es un niño que no puede rendir bien en sus estudios, en su colegio. Y cuando sea adulto, ¿ese niño cómo va a ser? Y ese niño de repente no llega como adulto a culminar su educación, si el maltrato continúa siendo sistemático. Por un lado, no puede rendir bien en su colegio, pero por otro lado, lo más probable es que abandone el colegio, porque con esas condiciones de maltrato no puede continuar estudiando. Esa es una consecuencia bien importante. Otro es el problema de las relaciones. Un niño maltratado es generalmente, cuando se investigan los casos de relaciones de pareja con problemas, cuando revisamos la historia de estas parejas con problemas, sea hombre o sea mujer, vemos que en su infancia hay alguna historia de maltrato. Entonces, un niño maltratado es candidato a tener una relación de pareja dificultosa y a reproducir ese maltrato en la familia donde le corresponde estar en el futuro. Otro elemento es los problemas de carácter psicosomático como consecuencia. ¿Cómo es eso? Un niño sistemáticamente maltratado puede desarrollar enfermedades, puede desarrollar problemas de nerviosismo, puede desarrollar patologías psicológicas que hacen difícil su adaptación en la vida, en la sociedad. Entiendo. Bueno, los entrevistados plantearon algo de que, bueno, también hay niños que son maltratados porque son abandonados y muchas veces la gente abandona a un niño porque lo tuvo embarazada de 14, 15 años. Hablamos de embarazo precoz. ¿Cómo me puede definir ese problema específico de embarazo precoz? Sí, el embarazo precoz ocurre, por supuesto, en jóvenes, en niñas de menos de 14 años de edad, 12, se han visto casos hasta de mucho menos edad, en unas condiciones bastante difíciles. El futuro que le espera a ese niño es bastante comprometido, bajo peso al nacer, riesgo de muerte, sobre todo si está envuelto en una situación de abandono, una situación de falta de apoyo por parte de los padres de esta niña. Es un problema realmente terrible en nuestra región. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas del embarazo precoz? Bien, en esas causas, por supuesto, el origen de todo esto es la familia, o sea, no tiene soporte de la familia, pero unos padres que no le presten suficiente atención a sus hijas, a estas jóvenes, negligencia, digamos, los autores mencionan este caso como negligencia. Negligencia de los padres hacen que esta muchacha pueda ser presa fácil de una situación de embarazo precoz. También, desde el punto de vista de la propia persona, la propia niña, que se ha criado en un ambiente familiar de falta de comunicación, de dificultades en la familia, entonces esa niña muchas veces tiene un problema de autoestima baja, que la lleva entonces a una situación en la que puede salir embarazada. También los mismos medios de comunicación, la misma práctica social también incita a las jóvenes y a los jóvenes a las prácticas sexuales de las cuales sale un embarazo precoz. Es decir, la misma sociedad, con los mensajes de placer que reciben los niños, la misma sociedad también impulsa, promueve que este tipo de conductas y este tipo de consecuencias surjan en nuestras niñas. Entiendo. Muy orientador lo que nos está hablando el jefe. Vamos a hacer una cosa, vamos a un pequeño corte y seguimos analizando un poquito más profundo en el segmento siguiente. Muy bien. Vamos a un corte.
Estimados usuarios, este es su programa Familia y Comunidad. Hoy habla del tema o la problemática de los niños, niñas y adolescentes. En específico, el tema de hoy trata de, o estábamos en el segmento anterior, con el hecho del embarazo precoz. Sí. Vamos a ayudar a los usuarios planteándoles cómo, cuando ocurre ya que no podemos hacer nada, cuáles son los síntomas para visualizar que hay una niña que está embarazada. Bien, esto es bien importante, esto de los síntomas, porque a los usuarios y usuarias, padres de las niñas y a las propias niñas que pudieran estar en este tipo de riesgo, es importante que sean atendidas desde el primer momento en que se llegue a detectar que eso está ocurriendo. O sea, no dejar que el tiempo pase para que después entonces vayan a decir, caramba, fue muy tarde que pudimos, digamos, asistirla. Los médicos plantean algunos signos y algunos síntomas que se los vamos a plantear. En primer lugar, la falta de menstruación. Entonces, la menstruación se detiene, no hay menstruación. Naturalmente. Cambios en el tamaño de las mamas y cambios en el color de la aureola. O sea, empieza a agrandarse y el color de la aureola empieza a cambiar. Eso es, hay que estar bien atentos, pendientes de su cuerpo para mirar qué tipo de cambios están ocurriendo. Estrías en los senos y en el abdomen. Estrías. Aumento del flujo vaginal. Aumento de la sensibilidad de las mamas, es decir, cualquier roce, se pone muy sensible. Cansancio, puede ser que se levante en la mañana cualquier actividad muy simple, por muy simple que sea, siente mucho cansancio. Sensibilidad a los olores, la persona se vuelve mucho más sensible a los olores. Cambios de humor y aumento de peso. Empieza a engordar, empieza a aumentar peso y también entonces la variación en el humor. Empieza a sentirse malhumorada, a sentirse triste, cambios repentinos, emocionales. Sí. Y por supuesto, en general empieza una situación emocional distinta. O sea, ante cualquier tipo de estos síntomas, es importante que los padres estén pendientes, sobre todo la madre, y que la joven que está en estas circunstancias pueda acudir a buscar ayuda ante estos síntomas. Ahora, las consecuencias para nuestros usuarios de este problema o del embarazo precoz. Bueno, son varias consecuencias. Uno, en la familia, un embarazo precoz en la familia trae una dificultad en la relación general en la familia. En la misma persona, la persona se siente, caramba, imagínate que todos los sueños que has tenido esta muchacha, todo lo que se ha proyectado socialmente, todo eso es una especie de situación de que se trunca porque tienes que atender a este embarazo. Y eso significa también frustración. Correcto. En los padres, frustración en la niña, la familia se desequilibra. La parte económica se ve afectada probablemente. La parte económica, porque entonces ahora hay que estar pendiente porque viene un nuevo ser al hogar y hay que tener previsiones. Si en caso de que eso la familia no esté preparada para esto, entonces eso aumenta la situación de desespero en la familia. ¿Y los riesgos de salud para esa niña? Muy importante que sepan distinguir, que tomamos conciencia de en qué consisten. Los especialistas señalan algunos que son bien importantes. En primer lugar, complicaciones obstétricas. O sea, en el momento del parto se pueden presentar complicaciones que ponen en riesgo tanto la vida del bebé que viene como también el de la madre. Otro, parto prematuro. Si una niña, sobre todo, no ha sido suficientemente atendida, no ha sido bien atendida, se desarrolla entonces el embarazo de una manera tal de que puede tener un bebé prematuro, que nace antes, y eso puede poner en peligro la vida del bebé y también la vida de la madre. Entonces, sí, parto prematuro. Anemia. En la madre. En la madre también el bebé. ¿Por qué? Porque si no es bien atendido, entonces no se alimenta bien. Correcto. Sobre todo si no hay suficientes recursos familiares, no cuenta con suficientes recursos para alimentarse bien, entonces está poniendo en riesgo el niño al nacer. La propia muerte es un riesgo, o sea, el riesgo de que en el mismo parto se muere el bebé o se muere también la madre. Correcto. Abortos provocados y sus complicaciones. De repente puede ocurrir que se complique la situación de tal manera que cuando se vaya a hacer la intervención ya es casi demasiado tarde. Perforaciones, hemorragia que pueden ocurrir también
en la madre, infecciones, si no se atiende bien, si no se tiene un buen cuidado personal, asepsia sobre todo, pueden sobrevenir a infecciones. Por supuesto, riesgo del bebé de nacimiento, que nazca prematuro, muy bajo peso al nacer, con lo cual se compromete el crecimiento, el desarrollo físico de ese bebé, y muchas veces enfermedades de cualquier naturaleza pueden estar presentes. Entonces, todas estas complicaciones hacen un altísimo riesgo, ponen en alto riesgo la vida tanto del bebé como de la niña. Ahora, frente al problema del maltrato, que hablamos en el programa anterior, más sumado el embarazo precoz, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podrían hacer los usuarios frente a un problema como este? Bueno, en este caso, lo primero que debemos tomar en cuenta es tomar conciencia de que estas problemáticas, tanto el maltrato, el embarazo precoz y los otros que vamos a estar trabajando acá, tratando, el problema viene, el origen viene de las relaciones en la familia. Entonces, todo lo que podamos hacer nosotros para promover la unión y las sanas relaciones en la familia, creando un ambiente alrededor, puede tratar de disminuir estas situaciones de vulnerabilidad y de riesgo de los niños, y sobre todo en el caso que estamos hablando del embarazo precoz. Otro elemento también bien importante también es la asistencia que puedan tener de los organismos del Estado. A este respecto, por supuesto, existen movimientos, políticas de parte del Estado que van buscando darle asistencia a todos estos problemas para que puedan tener un canal de cómo resolver estas situaciones. Muy bien, jefe. Muy interesante lo que nos acaba de plantear. Hagamos un pequeño corte y luego seguimos analizando con más profundidad. Vamos y regresamos. Ya regresamos. Estimados usuarios, en el segmento anterior hablábamos de algunas recomendaciones que nos daba el jefe para tratar los casos específicos de maltrato y embarazo precoz. Pero vamos a ahondar un poquito en un problema que plantearon los entrevistados en el primer segmento. Ellos hablaron de el abandono de los hijos hacia los padres. ¿Podríamos enmarcar esto en los niños de la calle? ¿Cómo es en Latinoamérica, en Venezuela ese caso? ¿Nos explica un poquito? Sí, ciertamente los niños abandonados por sus padres en la familia cursan sus conductas para ir a la calle. Estamos entonces en presencia de esta nueva problemática, los niños en la calle. Aquí hay que distinguir dos tipos de modalidades, los niños en la calle y los niños de la calle. ¿Cómo es eso? Los niños en la calle son los niños que tienen de alguna manera un vínculo en algún hogar, tienen algún vínculo, pero ellos están en la calle. De noche regresan nuevamente a su hogar, pero se la pasan en la calle buscando su actividad, buscando con qué sustentarse. Ahora, los niños de la calle viven en la calle. Son niños que están en los sitios públicos, en las carreteras, deambulan. Y este es uno de los grandes problemas que existen también en nuestros países latinoamericanos. O sea, común a todos nuestros países. También en algunos países también desarrollados también existe este fenómeno, pero en particular en el caso nuestro, Latinoamérica cobra una importancia, digamos, severa. Pero ¿cuál es la causa de los niños en la calle y los niños de la calle? ¿Cuáles podrían ser las causas? Bueno, los que han estudiado esta situación coinciden en que la situación de pobreza de nuestra sociedad, de exclusión, de dificultades para acceder a los beneficios de la riqueza que se genera en la sociedad, el sistema de desigualdad que existe en la sociedad, ese es el marco general en el que las familias se consiguen con una situación de desintegración, y de allí entonces surge el abandono a estos niños y estos niños pasan a la calle. Significa entonces que tenemos que, por supuesto, atender a los niños que están en la calle, pero también es necesario ir
hacia la parte de raíz, ir hacia la familia y también hacia la construcción de la sociedad que todos aspiramos, una sociedad mucho más justa, para evitar que todas estas situaciones ocurran. Entonces, en consecuencia, lo que puede hacer el Estado y la familia es similar a las recomendaciones que nos dio en el segmento anterior para el maltrato y para el embarazo precoz, ¿nos las vuelve a bosquejar? Sí, en este planteamiento es fundamental la educación. Ajá. La educación. El sistema educativo debe ampliarse para ir a la educación también de la familia. Okay. O sea, y no solamente la educación de los niños, formal que conocemos nosotros, sino que pienso que nosotros debemos ir a introducir elementos que permitan en los pensas de estudio nuestro sistema educativo ir al tratamiento de estos problemas, pero a educar también a la familia, como habíamos señalado en los segmentos anteriores, la educación emocional, la educación familiar. Vemos que los niños que están en la calle y los niños de la calle pudieran correr el riesgo específico de caer en el consumo de drogas. ¿Qué me puede decir de ese problema en especial? Sí, ese es uno de los riesgos más, digamos, severos a que están sometidos los niños y niños de la calle. El que entren en contacto con las drogas. En nuestro país y en Latinoamérica hay una preocupación general. Los estudiosos están tratando de ofrecer políticas para tratar esta situación de las drogas, en el que caen los niños de la calle, pero no solamente los niños de la calle, sino que también están involucrados toda la infancia y toda la juventud. Está en un altísimo riesgo con este llamado problema. flagelo de las drogas. De verdad es un problema bien Ahora, severo. ¿cuáles son las causas de ese tipo de niños que no están en la calle, por ejemplo? Y las consecuencias que pudiéramos tener. Sí, una de las primeras causas que señalan los investigadores acerca de esta problemática ellos lo llaman factores de riesgos. O sea, factores de riesgo, para no hablar de causas específicas, Okay. porque son muchas cosas que influyen en la generación de este problema. En primer lugar, lo que llaman los factores de riesgo en lo personal. Los autores señalan, por ejemplo, dificultad para el manejo de las emociones. Volvemos nuevamente. Los niños y los jóvenes que tienen dificultad, por ejemplo, los miedos. Que fueron maltratados, por ejemplo. Fueron maltratados, y entonces una emoción que surge mucho en esta circunstancia, por ejemplo, es el temor, el miedo. No tienen facilidad para manejarse emocionalmente y entonces son presa fácil Para consumir. para consumir la droga. Entiendo. Otro elemento, por ejemplo, es la autoestima baja y el bajo autoconcepto. No se consideran que son personas de valía, tienen baja autoestima. Eso es un factor que está asociado también en los estudios, se ve mucho eso, se está muy asociado a la propensión a ir a consumir droga, a caer fácilmente en eso. Otro que señalan los autores es la falta de asertividad. O sea, la asertividad es un término que significa la capacidad que tiene el individuo para relacionarse, para lograr sus objetivos en la vida, en la sociedad en que se encuentra. Entonces, es una habilidad. La falta de esa habilidad hace que las personas puedan fácilmente también caer en droga. Otro factor es dificultad para protegerse y para postergar la satisfacción. Por ejemplo, los niños, los jóvenes que quieren metas, quieren lograr cosas, quieren cosas en la vida, tienen dificultad para postergar, para esperar un tanto eso. Eso tiene mucho que ver también con la asertividad. Ok, jefe. Bueno, vamos a hacer una cosa. Para escuchar las recomendaciones, vamos a ir un pequeño corte y regresamos. Vamos y volvemos en un ratito. Vamos y volvemos. Estimados usuarios, este es su programa Familia y Comunidad, nos está comentando el problema que tienen los niños, niñas y adolescentes. Específicamente hablamos en el segmento anterior sobre las causas de los consumos de droga en este sector. Y nos habló de algunos factores, como los familiares. ¿Podríamos seguir escuchando otros factores que afectan este problema? Sí, en lo que tú acabas de señalar, la parte de familia, es importante este elemento que señalan los especialistas en la materia.
el poco reconocimiento y expresión de afecto. Cuando en una familia existe poco reconocimiento unos a los otros y poca expresión de afecto, eso es uno de los factores que ellos asocian al consumo de drogas. Una persona que se siente, digamos, relegada, una persona que no recibe el afecto, una persona que trata de buscar un escape en cualquier otro medio y es fácil presa también de la droga. Otro elemento que señala es la poca claridad de valores. Estamos viviendo en una sociedad, se ha dicho, se ha escrito mucho de eso acerca del problema de los valores. Los valores que tiene nuestra sociedad están basados en el egoísmo, están basados en la búsqueda del placer, fundamentalmente, y tenemos que irnos entonces a valores más solidarios, a valores más de la unión de la familia, valores más basados en el amor, que son indispensables para fortalecer la autoestima de los miembros de la familia. Otro elemento que señalan también son los modelos paternos autoritarios y rígidos. ¿Cómo es eso? Esto significa los modelos que ven los hijos en sus padres, en los hogares, cuando los padres instauran en las relaciones en el hogar con su familia la autoridad. Okay. Es decir, el muchacho, la muchacha no puede salir, no pueden expresar sus opiniones porque todo tiene que ser sometido a lo que establecen los padres. A lo que dicen ellos. Sí. Ese es un elemento sumamente importante en el consumo, en la causa, en la ser. inducción Okay. a los niños que vayan a consumir droga. Otro es el contrario, o sea, los padres sobreprotectores. Ajá. Es decir, los niños no los dejan valerse por sí mismos y entonces todo tiene que hacerse los padres. Los niños tienen que desarrollar su conducta independiente para que se puedan defender ante la sociedad. Entiendo. Si eso no ocurre, entonces los hijos están sujetos a cualquier influencia. O pudiera ser a los que dejan todo lo contrario, que le dejan hacer lo que quieran. Claro, en este caso no sería sobreprotección, sino más bien sería casi que abandono, o sea, indiferencia. Ese también puede incluirse como un factor que en lo familiar puede estar influyendo. Y por supuesto, una cosa que ocurre también con mucha frecuencia asociada a los casos de consumo de droga de los jóvenes, de los niños, es la ausencia de una de las figuras, del padre o de la madre en la familia o de ambos. Entonces es importante que los niños se críen, se desarrollen en un hogar con sus padres. Al no haber una de las figuras, tanto del padre como de la madre, los niños entonces están prácticamente desprotegidos de afecto y desprotegidos desde el punto de vista de lo que puede significar los peligros que tiene la sociedad, el medio ambiente. Además del factor familiar, ¿qué otro factor le podría brindar a nuestros usuarios? Bien, un factor bien importante también es el relacionado con las comunidades. ¿Cómo es eso? El hecho de que exista esto en la comunidad, de que exista el problema de las drogas, muchas veces la gente en la comunidad se hace como de la vista gorda. Es decir, o se hace indiferente por esta misma situación social de los valores individuales, cada quien con su cerca, los niños andan en las comunidades. Es decir, esto requeriría de tener una organización social, o sea, que las comunidades se organicen para protegerse contra esta situación de caer en las drogas, sus propios miembros, sus propios muchachos. El hecho de que no exista, o sea, la ausencia de esta solidaridad organizacional en las comunidades es un factor que está incidiendo en la proliferación de las drogas en los niños, niñas y adolescentes. Ok, jefe, vamos a hacer una cosa. Entrevistemos a una persona especialista, a la doctora Ana Paula, de quien nos va a comentar cuál es su currículum sobre este tema en especial. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué se han hecho? Bueno, en primer lugar, Ana Paula Diniz es una gran mujer y una excelente profesional. Pero ella es abogada, experta en temas sociales, ella es asesora de organismos públicos, tanto a nivel nacional como a nivel regional y local, y además de eso también es docente, es profesora, y tiene una gran pasión por estos temas que tiene que ver con el desarrollo social. Veamos la entrevista, vamos a ver. ¿Cuáles son los principales problemas que presentan la infancia y la adolescencia en nuestra sociedad? Entre los principales problemas que tenemos de niños, niñas y adolescentes en nuestro país, podemos enumerar el maltrato infantil, la prostitución infantil, el trabajo infantil, el embarazo precoz, el problema de drogas y también los niños de la calle. ¿Cuáles son las causas de esos problemas? Principalmente el problema de estos niños y adolescentes se refiere al problema de la base de nuestra sociedad, que es la familia.
Por esta razón, la Constitución del año 1999 recoge integralmente la Convención de los Derechos Internacionales del Niño. Probablemente la familia venezolana, con su desintegración, la falta de valores de unión familiar y abandono, problemas de desunión familiar, han traído como consecuencia las diferentes situaciones en las que están nuestros niños, niñas y adolescentes en Venezuela. ¿Qué se ha hecho para abordar esos problemas en el país? Es importante señalar que nuestro país ha suscrito y es una ley en Venezuela la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Niños y Adolescentes. Además, la Constitución de 1999, como un proceso histórico de nuestro país, también recoge todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes establecidos en esta convención. Además, la Carta Magna establece como célula fundamental para el desarrollo de las personas y su integridad la familia, pero además también establece la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado en la máxima protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en Venezuela. Debemos resaltar en cuanto a las soluciones que el Estado ha presentado en relación a los problemas de los niños, niñas y adolescentes del país, que estamos en un Estado social de derecho y de justicia, donde la preeminencia de los derechos humanos es lo más importante y sobre todo en materia de niños, niñas y adolescentes. Podemos enumerar algunas acciones del Estado como son las misiones, el recoger a los niños de la calle, que es una de las tareas que el Estado principalmente ha tomado en cuenta. Con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Niños, Niñas y Adolescentes, se ha creado el Consejo Nacional de Protección para los Niños, Niñas y Adolescentes, los consejos estadales, los consejos municipales y un sistema integral de protección para los niños, niñas y adolescentes en Venezuela. Estimados usuarios, acabamos de escuchar la excelente intervención de la doctora Ana Paula. Ok, pudimos escuchar que ella plantea que el centro o la base de los problemas están en la familia, pero hagamos una cosa, vamos a ir a un corte primero y luego nos explica con más detalle sobre esta opinión de Ana Paula. Vamos al corte y regresamos en un momento. Vamos al corte y regresamos. Estimados usuarios, en el segmento anterior escuchamos a Ana Paula mencionarnos las causas y algunas soluciones de los problemas de los niños, niñas y adolescentes. Pero ella plantea como base fundamental que la familia es la base de todo. A ver qué me puede comentar sobre eso. Sí, vamos a revisar una lámina que tenemos aquí. Ajá. Que nos explica el modelo de la crisis familiar. O sea, ¿cómo es que surgen los problemas en las relaciones de la familia y lo que se deriva allí, que pudiéramos ubicar entonces toda esta serie de problemas que estamos tratando en el programa de hoy? En primer lugar, se rompe la comunicación. O sea, hay alguna situación de rotura de la comunicación entre el padre y la madre, cada uno con una causa individual. Entre las causas individuales, por ejemplo, en el caso del padre, la falta de recursos, la frustración, eso lleva a una situación emocional que puede ser rabia, miedo, impotencia, sentimientos de culpa, desorientación, puede ser también incomunicación o problemas con su relación de pareja por enfermedad, puede ser también, como ocurre con mucha frecuencia, problemas de alcoholismo o exceso de trabajo, ausencia prolongadas del padre en el hogar, y muchas veces también porque los padres entonces buscan una situación fuera de la familia, o sea, tener otra relación fuera de la familia. Todos estos elementos individuales afectan, por supuesto, a la pareja, afectan a la mujer. Por otro lado, en la mujer se genera una situación de frustración, rabia, resentimiento, rencor, algunos elementos emocionales que contribuyen a la incomunicación en la pareja, insatisfacción, soledad, sobre todo cuando hay la ausencia
muy prolongada del jefe de la familia. Y muchas veces las damas, las mujeres desarrollan un autoconcepto negativo. Ajá. ¿Cómo Eso acompañado, por supuesto, por la situación de dependencia, sobre todo si no trabajan. ¿Cómo es un en el hogar. autoconcepto negativo? Que no se valora, no se autovaloran, Ok. su autoestima está muy baja y tiene un bajo concepto de lo que es ella, Ok. de su valía. Y por supuesto, puede también esto llevar a las madres a una situación de depresión. Estas dos características que presentan los padres hacen que surja una incomunicación y surja el conflicto en las parejas. Pero no debemos olvidar que mientras eso está ocurriendo en el ambiente familiar, los niños están observando lo que están modelando los padres ante ellos. Ok. ¿Y qué es lo que está pasando con los hijos? El modelado que tiene la relación de los padres es de incomunicación, de conflicto, de maltrato, muchas veces violencia, maltrato entre uno y otro, Ok. violencia, falta de afecto y esa situación de abandono. Los niños están en ese ambiente y perciben ese ambiente y los resultados en el comportamiento, en la conducta de los niños, ¿qué puede ser? Timidez, temores, resentimiento, baja autoestima, de acuerdo con este modelo, déficit de habilidades sociales, no desarrolla las habilidades para defenderse, para tener unas mejores relaciones en su ambiente y poder lograr sus objetivos en la vida. Y finalmente, el bajo rendimiento escolar, y esto puede conducir a los niños a los problemas que hemos estado tratando. Ok. Maltrato, abandono, embarazo precoz, niños de la calle y drogas. Los estimados usuarios acaban de escuchar a Ana Paula decir que las misiones pudieran ser una solución, pero ¿cuál en específico podría ayudar a nuestros usuarios y usuarias? Sí, ciertamente el conjunto de las misiones que ha desarrollado el gobierno en Venezuela, todas esas apuntan, por supuesto, a combatir la pobreza, que es el marco general de todos estos problemas que hemos hablado de la infancia y adolescencia. Pero hay en particular una misión recientemente iniciada, que es la misión Niños y Niñas del Barrio. ¿En qué consiste esa misión? Es una misión muy hermosa que vale la pena que nosotros veamos cuáles son los elementos fundamentales de esta misión. Ok. Veamos en pantalla la siguiente lámina. El objetivo de esta misión, Niños y Niñas del Barrio, consiste en garantizar la inclusión social y el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, priorizando la acción en aquellos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad y riesgo social. Es decir, en aquellos sectores, en aquellos niños y niñas y adolescentes ubicados en situación de alto riesgo, que tiene justamente que ver con aquellos que ya están siendo afectados por el embarazo precoz, por el maltrato, por los niños en la calle. Entonces, la idea de esta misión es atender prioritariamente a estos niños, niñas y adolescentes. Otra cosa importante que se desprende de esta misión es que se busca la articulación de todo el sistema de protección para dar respuesta oportuna en aquellas medidas de protección que les garanticen sus derechos para que estén en familia y estén protegidos. Entre esas medidas están las de abrigo, es decir, proporcionar entonces una infraestructura que permita que los niños de la calle, que los que tengan dificultades puedan ser atendidos por la sociedad. Okay. Atención alimentaria, porque muchas veces están en situación de muchísima dificultad para alimentarse. Entonces en estas casas, entonces abrigos les proporcionan entonces alimentación. Y también muchas veces están afectados de salud. Entonces también va a haber un tren de médicos, enfermeras también asistiéndoles para restituirles su salud. ¿La parte psicológica? Bueno, eso tiene que ver, la parte psicológica tiene que ver mucho con la protección en un ambiente familiar. Y para eso tiene contemplado la colocación temporal en familias. Es decir, se buscan familias que se prestan para ayudar en esta misión y entonces los niños son colocados en las familias y allí les prestan un poquitico de mejores relaciones, del calor de hogar a los niños. Otro es la facilitación de la adopción, en aquellos casos de que hay familias que no han podido tener hijos y que quisieran tener hijos, entonces se hace todos los trámites legales para facilitarles la adopción. Y sobre todo también en el caso de los adolescentes que están en la calle trabajando, se les presta asistencia para evitar la explotación de los niños que trabajan en la calle. Bueno, jefe, no nos queda más que despedir el programa porque hemos llegado al final, darle las gracias por parte de nuestros usuarios y usuarias por toda la información que les ha brindado y no será hasta otra oportunidad
Está a total disposición nuestro correo electrónico para cualquier información. Hasta luego. Sí, amigos, hemos llegado hasta el final de nuestro programa, su programa Familia y Comunidad, siempre con nuestro lema por delante, contribuyendo al desarrollo de la persona, de la familia y de la comunidad. Hasta otra oportunidad.